3 fue listado por primera vez por We Will Ascend en julio de 2025. El Atlas, solo el mundo lo notó, solo otro explorador interesante. Una porción más de carroñeros cósmicos esperando en el vasto espacio que separa las conchas. Ciertamente, el primero de su tipo visto en Japón. Pero a pesar de todo, nada más que un visitante del sistema que pasa por el sistema solar en una dirección determinada. Sin embargo, luego el telescopio espacial James Webb, posiblemente el ojo más poderoso que cualquier otro en el planeta, se dirigió aún más lejos en el espacio, abrió sus ojos hacia él, y lo que vio lo cambió todo. No era solo una colina sangrienta calentada por la luz del sol. Desde el interior del Atlas III contenía un objeto brillante, pero no de manera cruda, rítmica, como el latido de un corazón. A lo largo del día, lo que comenzó como una nueva curiosidad, llevó al progreso de algo mucho más inquietante. La llama parecía alejarse más de los planes. El objeto no liberaba energía térmica desde su superficie expuesta al sol, sino desde su interior. A continuación, las señales, pulsos de radio que se repetían con un trato cruel. Finalmente el programa cambió. El objeto cambió de rumbo. No era una roca artificial, algo que se llevaba a cabo con una trama intencionada y posiblemente de manera consciente. Algo estaba contenido dentro del telescopio de James Webb, y Atlas III podría haberse establecido recientemente como presente. Todo comenzó como una mera anomalía estadística, un punto único en la transmisión de luz del telescopio infrarrojo basado en la Webb. Pero mientras el equipo revisaba los datos del instrumento NISPEC, solo había una anomalía que resistía a ser descartada. Atlas III exhibía un comportamiento distinto a cualquier otro objeto espacial. Las imágenes de visitantes interesantes se mueven con enojo y eliminan material de manera irregular, mientras se desplazan o refractan el sol de manera distintiva desde superficies cubiertas de hielo. Sin embargo, Atlas no mostraba ninguna variación. Pero más importante aún, su brillo permanecía notablemente constante. El hecho de que el objeto liberara una respuesta centrada desde su núcleo, como la pulsación de un cuerno en miniatura cada 4 horas en intervalos precisos. La temperatura aumentaba y disminuía precisamente en el ciclo correcto, similar a un ritmo biológico. El patrón era demasiado preciso para causas geológicas. El viento solar, la rotación y ningún otro fenómeno natural conocido lo afectaban. Provenía del interior, sin verse afectado por el cambio en la dirección de la distancia del objeto al Sol. Los científicos lo denominaron una anomalía atómica. Sin embargo, además de los eventos oficiales, algunos comenzaron a añadir otra palabra en un susurro: latido. El ritmo era deliberado, lento y mecánico, incapaz de resonar como la radiación direccional, sino como un motor que vive en el espacio abierto y respira. Un componente de este objeto estaba generando energía internamente, independientemente de las fuerzas externas. Para aquellos que examinaban los datos, una pregunta inquietante comenzó a surgir. ¿Qué tipo de cosa genera su propia energía en la oscuridad? Tan pronto como los datos matemáticos se volvieron imposibles de ignorar, los radioastrónomos se unieron a la investigación. Telescopios desde California hasta Sudáfrica apuntaron a Atlas III con sus receptores. Las transmisiones permanecieron claras durante días. Luego llegó el avance. El grupo de telescopios reveló una señal bandeada, débil y pulsante que crecía perfectamente cada 4 horas, coordinada con las detecciones mecánicas de la Webb. El día estuvo marcado por el escepticismo. Podría ser una interferencia local o un eco. Sin embargo, a medida que los días se convirtieron en noches y no hubo cambios durante la semana, extremadamente confiable y precisa, persistió. El sonido era más fuerte, presente, adaptable, y mostraba cambios que coincidían con los cambios en la brisa solar. Numerosas instalaciones verificaron el mismo patrón y se eliminaron los errores humanos y fallos en el equipo. La recurrencia era matemáticamente impenetrable. Un análisis en profundidad reveló una señal portadora que, a diferencia de todo lo que ocurre naturalmente en el espacio, parecía insinuar que algo a bordo de Atlas III no solo estaba presente, sino que también intentaba transmitir. Los equipos intentaron comparar lo actual con conchas llenas de neutrones y pulsos conocidos de personas y radiación cósmica, pero cada prueba resultó negativa, por lo que las explicaciones lógicas fueron omitidas. La prueba final requería enviar un mensaje simple:
Un grupo de números primos, los componentes que conforman la tabla periódica y constantes matemáticas fundamentales. Poco después llegó una respuesta distorsionada. Varios años pasaron, llegó y se fue rápidamente cada minuto. Hubo una repercusión tras escuchar nuestras voces. Todo cambió una vez más el 18 de agosto. La transmisión permaneció en la web y capturó una vista a pesar de no tener Atlas 3, un poderoso anillo de energía que aumentó el brillo del objetivo en menos del 40% del total en una hora. No hay un solo cometa que se comporte de esta manera, incluso cuando ocurre una erupción de polvo o chorros de vapor. Sin embargo, lo que siguió fue aún más significativo. La trayectoria del objeto demostró una corrección necesaria, pero no forzada. Atlas ya no estaba simplemente a la deriva, estaba liderando. El cambio se desplazó hacia la eclíptica, alineándose con el plano del sistema solar, más precisamente con los planetas interiores. El equipo de modelos de Marco Machelli de la Agencia Europea realizó simulaciones con la intención de culpar a la adaptación por gasificación u otros procesos físicos. Sin embargo, las matemáticas no funcionaron. El cambio requerido fue significativamente más dramático que cualquier sonido natural que pueda producirse. Además, el desvío y el cambio de dirección ocurrieron simultáneamente, como si alguien hubiera comenzado desde el otro lado. Un solo asteroide, un objeto conocido o intrigante, no cambia su propia dirección de esta manera, no con un propósito. Si algo en Atlas 3 estaba recibiendo respuestas, reconociendo nuestra presencia y nuestros instrumentos, en ese momento, esto ya no era simplemente una nota de observación. Esto era una interacción uno a uno. Lo que sucedió fue que lo que pilotaba esto dio su primer paso. Tras el desvío y el cambio en la experiencia, la atención se centró en la estructura del objeto. Los análisis de espectroscopia ralentizaron los sitios de observación importantes, basados en el dominio de Carey Lee sobre Johns Hopkins. Comenzaron a separar cada longitud de onda más de lo que la web podía proporcionar. Los hallazgos aumentaron 10 veces, mientras que los componentes típicos de un cometa, como el dióxido de carbono y el agua, estaban presentes. Se extendían sobre líneas de absorción que no se habían registrado previamente en la naturaleza. Algunos apuntaban a la existencia de relaciones de componentes de plantas raras, utilizadas en la producción moderna en el mundo natural. Otros materiales con implicaciones serias sugieren, en laboratorios, que nunca los hemos visto fuera de ellos, en obras científicas especulativas. Estas no eran conexiones sobrenaturales al azar. Fueron diseñadas y organizadas a nivel molecular para comportarse de maneras que los materiales naturales no pueden. Algunas observaciones en el espectro óptico produjeron copias de materiales infraestructurales destinados a atenuar la luz solar, como en tecnologías para señalización. En resumen, el Atlas 3I no era solo productivo, sino que reactivaba. Fue construido con un nivel de precisión diferente a cualquier otra cosa que la humanidad haya producido jamás. Si los materiales y el revestimiento eran deliberados, la pregunta sobre el Atlas 3I nunca fue qué era, sino quién lo construyó y por qué estamos aquí. Mientras las pruebas continuaban en curso, los investigadores en el Laboratorio Espacial Intensivo de Caltech comenzaron a experimentar con el mapeo insaciable de señales, o más precisamente, escuchando al Atlas 3I en una variedad de longitudes de onda diurna simultáneamente para identificar cada resonancia. Lo que descubrieron llenó de aprensión a toda la comunidad científica. El objeto lograba más que solo pulsos de radio. Actuaba como una cámara resonante ocasional, varias veces por hora. Una frecuencia baja reverberaba a través del espectro de microondas y banda X, regresando lentamente a la Tierra pero de manera consistente. Más adelante, el significado se invirtió, se extendió y se organizó en capas, resultando en un sonograma de voz humano con patrones curiosos, similares a un lenguaje, pero no idénticos a ningún lenguaje conocido. Era estructurado y comprensible, como si algo dentro del Atlas 3I estuviera imitando el lenguaje o, peor aún, escuchando y aprendiendo. Algunos analistas creían que el objeto no solo respondía a las señales, sino que las modificaba, adhiriéndose a la naturaleza científica de las vibraciones de transmisión humana,
posiblemente preparándose para comunicarse de una manera que eventualmente podríamos entender. Sin embargo, otros tenían una alternativa más incierta. No teníamos que escuchar algo dentro, sino que algo se movía, esperaba y se preparaba para emerger. Una nueva colección de imágenes tomadas por el telescopio espacial James Webb demostró algo aún más desconcertante. En los mapas de temperatura más profundos del Atlas 3I, los investigadores descubrieron una estructura interna en movimiento, no aleatoria ni caótica, sino en forma de espirales que rotaban bajo un control consistente. La espiral era completa, regular y elegante, como si hubiera sido construida, pero no se movía de ninguna manera reactiva, como se esperaría de componentes dentro de un material que chisporrotea. Era independiente, manteniendo un eje de rotación constante, a pesar de que el objeto flotaba libremente en el espacio. Esto asumía que el anillo interno no se deterioraba debido a la inercia, lo que implicaba algún tipo de amortiguación interna o control sobre la gravedad, tecnologías que solo hemos concebido. El descubrimiento fue una fuente adicional de preocupación. Las dimensiones de la espiral continuaban de manera propositiva, no una, sino 2 veces, en 3 niveles distintos de un método recursivo. Este patrón se encuentra en la génesis del ADN, en galaxias esotéricas y en conchas de nautilo, pero nunca antes en rocas lejanas y erosionadas. Es un ejemplo de inteligencia fractal, un matiz orgánico que identificamos con el diseño, no con el desorden. Si una espiral estaba presente, moviéndose en el centro, entonces no solo estaba viva, sino que tenía el potencial de ser consciente. 7 días después de descubrir la espiral, se observó una disminución repentina en el brillo del objeto. Inicialmente, se pensó que era un cambio en la rotación, pero imágenes de alto contraste basadas en la web revelaron información desconocida. Una porción de la superficie del Atlas 3I había cambiado. No se movió ni se desprendió. Un panel rectangular, delgado y cubierto, fue expulsado a través de un orificio oscuro en el interior. Ningún cometa o asteroide ha exhibido un movimiento mecánico adicional. La retracción fue limpia, constante y simétrica. Entre las imágenes recientemente descubiertas de las paredes de la cavidad, no había caos, gas ni escombros. Solo estabilidad prevalecía. Era una cámara diseñada para mantener bajas temperaturas y opacidad, parecida a una cuna o un material sensor. Los científicos no estaban de acuerdo. Era una escotilla, un medio de escape o una cubierta para sensores. Todo estaba abierto al mundo exterior. Dado que el objeto seguía su curso, la apertura continuaba existiendo como un ojo, no observando, no mirando, sino enfocando. El proceso comenzó dentro de esa cavidad. Emergió un pulso adicional con un tono nuevo, más lento pero más fuerte, una segunda inflexión del oído. Había más vida construida en su interior. Como todo lo demás, esto fue insuficiente. El Centro de Investigación de la NASA resultó complacido al informar que, utilizando conexiones entre datos prioritarios de las lecturas del JWST y fuentes de datos espectroscópicos basados en la Tierra, descubrieron elementos extraños en 1960, las emisiones del objeto que coincidían con biopoluentes de la Tierra. Aunque no era exactamente ADN, las moléculas eran tan similares en estructura y función que actuaban como análogos de tejidos sintéticos biológicos, una sustancia híbrida diseñada en laboratorio para parecerse a la vida. Estos elementos no solo estaban presentes, sino que cambiaban en respuesta a la radiación solar a nivel molecular, indicando una programabilidad similar a la de los circuitos vivos. Esto solo comienza en los laboratorios de biotecnología en la naturaleza, pero solo en el Atlas 3I se usaba para construir. Las divisiones entre la ingeniería y la biología se desvanecieron por completo dentro de este objeto. Dejó de existir, como pensamos en la vida, y tampoco era una máquina según nuestra definición de tecnología. Es ambas cosas o algo completamente único, como una persona, una carta, un recipiente y un sello estandarizado de alguna manera. Si este mensaje existe, la pregunta ha sido respondida. No qué está dentro, sino qué sucede cuando se propaga.
Ahora todo estaba claro. El Atlas 3I no era un viajero esclavo. Sin embargo, la información más misteriosa emergió. Usando datos del pasado, holgura gravitacional y el análisis de movimientos más recientes, un grupo de físicos descubrió algo siniestro e incuestionable. La trayectoria actual del objeto no era singular. De hecho, su camino registrado era casi idéntico a visitas anteriores a través de formaciones geológicas antiguas de Marte, incluidas en la Tierra y Europa. Megaestructuras como las pirámides, de Giza, las crestas de Marte y las líneas de Nazca, consideradas naturales o coincidentes, demostraron una asimetría matemática.